Especial de Noticias RCN sobre el fin del gobierno del presidente Álvaro Uribe. En crónicas y reportajes abarcamos distintos aspectos de su personalidad y administración. Hoy los momentos tristes del mandatario. En la lista, accidentes trágicos de funcionarios cercanos, fallidos operativos militares y hasta graves dolencias de salud. El fin de una era. Seis meses después del comienzo de su gobierno, el presidente Uribe sufrió la primera pena. La tarde del 6 de febrero del 2003, desapareció la avioneta que transportaba al ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, a dos de sus asesores y a su jefe de seguridad. La aeronave viajaba hacia Popayán, pero poco después de despegar del aeropuerto de Girardot en Cundinamarca, se reportó por última vez y no llegó a su destino. 6 días después, fue confirmada la fatal noticia. En el Cerro San Julián de la Cordillera Central, fueron hallados los restos de la avioneta estrellada e incinerada. No hubo sobrevivientes. Las nuevas generaciones tienen en Juan Luis Londoño un ejemplo excepcional. 3 meses después, el presidente Uribe padecería uno de los golpes más duros de todo su mandato. No solo por su intención de demostrar que el rescate de secuestrados era posible por la vía militar, sino porque ocurrió con personas cercanas a sus afectos. El gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri llevaban poco más de un año en poder de las FARC. La Cuarta Brigada localizó el lugar donde estaban los secuestrados. El 5 de mayo del 2003 el país tuvo noticia del trágico desenlace de la fallida operación militar. Los hechos ocurrieron en la vereda Encarnación de Urrao, norte de Antioquia. Una vez conoció lo sucedido, el presidente Uribe se trasladó a Urrao y él mismo les confirmó a las familias de los 2 funcionarios y 7 militares en cautiverio que habían sido asesinados por los subversivos, que los acribillaron cuando advirtieron el arribo de las tropas. Las FARC los asesinó a casi todos, en condiciones de indefensión, tirados en el suelo, sin entrar en combate con el ejército que no había llegado. El 26 de octubre del 2003, tras una larga campaña auspiciada por el gobierno, el país votó el referendo popular sobre temas esencialmente económicos, pero los resultados definitivos de los escrutinios no fueron favorables. La mayoría de los 15 puntos de la consulta, que planteaba, entre otros temas, la congelación de los gastos del Estado y de los salarios públicos, no fue aprobada por los colombianos. Congresistas liberales y del uribismo plantearon el retiro del ministro de Interior, Fernando Londoño. El Consejo Gremial le pidió al gobierno no improvisar en las medidas de ajuste fiscal que seguirían como plan B ante los resultados adversos en las urnas. En su primera declaración después del revés, Uribe anunció que pediría la reestructuración concertada de la deuda interna y externa, así como un drástico paquete de impuestos. Otra tragedia sacudió a la administración Uribe en febrero del 2006, en plena campaña para las elecciones del Congreso. Cerca de Mutatá, Antioquia, desapareció el helicóptero en el que viajaba el candidato al Senado y exconsejero presidencial Pedro Juan Moreno, su hijo y 2 personas más. Horas más tarde se confirmaría la muerte del controvertido dirigente conservador que se había distanciado políticamente del presidente Uribe. La muerte de Pedro Juan Moreno ocurrió en circunstancias que la justicia no ha podido aclarar. El general retirado Rito Alejo del Río insinuó en una reciente audiencia judicial que la muerte de Moreno fue provocada. Él murió en otras circunstancias. Para mí no fue un accidente. 28 de junio del 2007. Una fecha que quedó registrada en la historia nacional por la demencia criminal de las FARC. Esa madrugada el país recibió la terrible noticia de la muerte de 11 de los 12 diputados del Valle secuestrados hacía 5 años. En forma confusa, los guerrilleros reportaron que los diputados murieron en un fuego cruzado, pero jamás pudieron aclarar con quién fue ese supuesto combate. El presidente Uribe anunció la conformación de una comisión forense internacional para aclarar el incidente, al tiempo que acusó a las FARC de haber cometido un asesinato alevoso y cobarde. Los diputados habrían sido asesinados por las FARC vilmente. Ante las evidencias de las relaciones de algunos militares con delincuentes en el doloroso episodio de personas desaparecidas que fueron reportadas como abatidas en combate con el ejército, en octubre del 2008 el gobierno recurrió a una decisión radical. Retirar del servicio activo a 3 generales, 11 coroneles, 4 mayores, 1 capitán, 1 teniente y 7 suboficiales de la 7ª y la 2ª división. Serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos.
La situación jurídica del primo del presidente Uribe, Mario Uribe Escobar, comenzó a complicarse en abril del 2007, cuando la Corte Suprema le abrió investigación por presuntos vínculos con grupos paramilitares. El entonces senador renunció a su curul para que lo investigara la Fiscalía y no la Sala Plena de la Corte Suprema. Un año después, muy temprano, el ex senador Mario Uribe acudió a la sede de la Embajada de Costa Rica en Bogotá para pedir asilo político. Pero horas más tarde, el gobierno de Óscar Arias decidió que la petición del político colombiano era improcedente. Esa misma noche, el ex senador Mario Uribe quedó recluido en los calabozos de la Fiscalía General en Bogotá, tras hacerse efectiva la orden de captura en su contra dentro del proceso de la parapolítica. El presidente de la República emitió un comunicado. El presidente de la República se permite comunicar: la medida de aseguramiento contra el senador Mario Uribe me duele. Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones. En la madrugada, sin presencia de la prensa, el ex senador Mario Uribe Escobar fue trasladado desde los calabozos del búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. Hoy avanza el juicio en su contra en la Sala Penal de la Corte. Transcurría uno de los largos consejos comunitarios, esta vez en Puerto Carreño, Vichada. Era el 30 de agosto del 2009. Qué pena. Los estornudos del presidente Uribe pasaron inadvertidos para muchos, pero el mandatario tenía además malestar y dolor de espalda. Los síntomas habían empezado en el viaje de regreso de la cumbre de UNASUR en Bariloche, Argentina, el viernes anterior. Ya en Bogotá le practicaron pruebas de laboratorio y el resultado fue positivo. Los médicos informaron que Uribe estaba contagiado con el peligroso virus AH1N1 y le ordenaron 7 días de reposo. En diciembre del 2009 el país vivió una tragedia por cuenta del secuestro, un hecho que generó indignación y dolor en Caquetá por el violento plagio y posterior asesinato del gobernador Francisco Cuéllar. Durante una alocución el presidente Uribe entregó detalles del escabroso crimen. Lo degollaron, miserablemente lo asesinaron. Tal vez el momento más amargo para el presidente Uribe ocurrió después de una larga espera y de muchas vueltas en el Congreso de la República. El 26 de febrero de este año, la Corte Constitucional hundió el referendo reeleccionista. La votación fue contundente. 7 de los 9 magistrados dijeron no. La Corte encontró que las irregularidades empezaron con la recolección de las firmas hasta su aprobación en el Congreso. Declarar inexequible en su totalidad la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional. El momento definitivo del fallo que tumbó el referendo reeleccionista llegó mientras el presidente Uribe lideraba en Barranquilla un debate sobre la emergencia social. Y allí habló. Acato y respeto la sentencia de la Honorable Corte Constitucional mediante la cual declara inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. El fallo de la Corte había sido enfático. Otra reelección de Uribe sustituiría la Constitución y por lo tanto no era procedente. Ahí comenzó el fin de una era de gobierno que terminará el próximo 7 de agosto. Adelante entonces con estas primeras inquietudes. 8 años del gobierno Uribe. Gran especial de noticias RCN. Los momentos más felices, el domingo. Las peleas, el lunes. Los escándalos, el martes. Las frases del presidente, el miércoles. Los logros, el jueves. Las promesas incumplidas, el viernes. Y el sábado 7 de agosto, espere en Noticias RCN el cubrimiento total de la posesión de Juan Manuel Santos. Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión.